Error de mi vida. Ahí a unas pocas casas, viste que cuando sos chico empezás de a poquito a conocer el mundo, ¿no es cierto? Entonces vos cuando sos chico, primero andás en bicicleta de cuadra, de esquina a esquina. Y doblar en la esquina ya es como... Y de repente cuando vas creciendo te dicen, no, pero alguien, te damos permiso, podés dar vuelta a manzana. Vuelta a manzana son 3 veces más el mundo que conocías. Bueno, ya había llegado un poquito, tenía 9 años y de repente ya me daban permiso para ir a la casa de mis amigos que vivían por ahí cerca. En el año 83, no saquen la cuenta por favor ahora, pero estábamos en una época especial de nuestro país. El país volvía a la democracia después de muchos años de dictadura. Los años de dictadura fueron muy difíciles. Mi papá era policía y si vos eras policía era muy difícil. Volaban los lugares de la policía por todos lados en ese tiempo. Con lo cual cuando mi papá llegaba a casa, daba una vuelta a manzana, veía que nadie le había seguido, mi mamá miraba por el balcón que nadie estuviera ahí, otro auto raro, todas unas cuestiones complicadas. En el año 83 había elecciones y mis papás iban a ir ahí a un acto político en aquel momento. Entonces me habían dado permiso para ir a visitar a un amigo que vivía a 2 o 3 cuadras de casa. Y yo fui. Pero cuando llegué un par de cuadras antes me encontré con otro amigo que estaba jugando la pelota en la calle y nos quedamos ahí jugando la pelota en la calle. Sí, jugaba la pelota en algún momento, años atrás. Para todos los que se sorprenden por la aclaración, no es una historia inventada, es verídica. Y nos quedamos ahí jugando en la calle. Los niños no tienen mucha noción del tiempo, ¿verdad? Nos quedamos ahí. La cosa es que, bueno, terminamos de jugar y seguí hacia donde yo iba, a la casa de mi amigo, que era un par de cuadras más adelante. Y, claro, en ese tiempo, mis papás antes de irse al acto político pasaron por la casa de mi amigo donde yo se suponía debía estar y no estaba. Pero no llegó, pero seguro que no llegó, no salieron, no, los chicos nunca salieron. Y empezaron a buscarme y a llamar ahí a las casas, no sé si a llamar o a buscar entre las casas y no encontraban por ningún lado. Y yo en todo esto había terminado de jugar y seguí caminando ahí esas 2 cuadras y de repente veo que dobla en la esquina el Chevrolet marrón que tenía mi papá en aquel tiempo, así como parecía Y entonces, mis papás ahí vinieron a ver cómo estaba. Entonces me acerqué para ver qué pasaba. Se abrió la puerta atrás, salió una mano femenina y me metió para adentro de la remera. Y no vamos a ser demasiado gráficos, porque no quiero después denuncias de violencia familiar, esto está saliendo por internet. Pero fue el momento que me di cuenta que había cometido un error. Mientras mi papá me retaba por lo que había hecho, mi mamá acompañaba el reto. Y en ese momento entendí que había cometido un grave error. Hay momentos en la vida, esas cosas quedan marcadas, ¿no? Para siempre. Es una historia que la puedo relatar como si hubiera sucedido ayer. ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Si pudieras por un momento detener el tiempo y pensar, ¿qué fue la peor decisión que tomé en mi vida? ¿Cuál sería? Por supuesto no te la voy a preguntar, pero quisiera que por un momento tomaras el tiempo para mirar en tu pasado y decir, ¿qué es lo peor que hice en mi vida? ¿Qué es esa decisión que me arrepiento y me arrepentiré toda la vida de haber hecho? Venimos hace un tiempo atrás estudiando en la palabra de Dios ejemplos que no debemos seguir. Y en esta mañana te invito a que descubramos uno más, uno que quizás pueda marcar tu vida en esta mañana. Vamos a orar. Vivir en silencio, con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados, no por respeto a mí, por respeto a Dios. Puedas en tu corazón pedirle a Dios, clamar a Dios, pedirle que te hable hoy. Estás acá para algo, Dios te trajo por un propósito, no es casualidad, Dios te quería acá esta mañana. Pregúntale al Señor, ¿para qué?
¿para qué me trajiste acá hoy? ¿Qué quieres enseñarme? Dios, que al abrir tu palabra queremos escucharte a ti, escuchar tu voz, Dios. Te necesitamos a ti. Y te pedimos que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, un momento a la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 10. ¿Recuerdan las 5 P de hace unos meses atrás? Vamos a repasarlas juntos. Dice 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. La primer P que teníamos que recordar era la protección. A ver, todos juntos. Protección. Vamos a memorizar las 5 P. No quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Dios les protegía bajo una nube que en el medio del desierto les daba sombra y alivio. Y en el medio del desierto esa nube se convertía de noche en una columna de fuego que les daba calor. Era la protección de Dios. Y después dice, y todos pasaron el mar. La segunda P era poder. ¿Cómo es? Poder. Entonces la primera es protección. Y la segunda, poder. Todos pasaron el mar. Dios abrió el mar rojo. No sé si viste la película, pero fue seguramente más asombroso que la película. Los efectos especiales no pueden imitar la realidad. Dios separó el mar en dos. Vieron el poder de Dios de una manera increíble. Dice, todos fueron protegidos por Dios, pero todos experimentaron el poder de Dios. Pero además, fíjate, dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos tuvieron los mismos privilegios. ¿Cómo es? Privilegios. No es que Dios solamente le permitió ver esos milagros a los que eran fieles a Dios. A todos, a buenos y a malos. Todos estuvieron y fueron capaces de ver y de ser parte de los privilegios de Dios. Pero además dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos tuvieron la misma provisión de Dios. Entonces, ¿cómo es, perdón? Protección, poder, privilegios, provisión. Dios proveyó para todos. Estuvieron 40 años en un desierto, pero nunca les faltó nada. Sin embargo, dice, de los más de ellos, versículo 5, no se agradó Dios, por lo cual todos quedaron postrados en el desierto. Ahí están las 5. La protección de Dios, el poder de Dios, los privilegios, la provisión, pero todos quedaron postrados en el desierto. La pregunta que entonces uno se hace es, ¿por qué? Bueno, esto es lo que quiero decirles, escribe Pablo a esta iglesia en Corinto. Y a través de los siglos nos llega a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? No quiero que olvides algunos ejemplos de desobediencia que hicieron que todos quedaran postrados. Y dimos algunos de estos ejemplos. Dice el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? En primer lugar dice, para que no codiciemos cosas malas. ¿Recordás el ejemplo de la ingratitud? Hablamos de la tumba de los codiciosos, el lugar donde murió el pueblo codicioso. Es el ejemplo de la ingratitud, de no estar contento con lo que Dios me da. Pero en segundo lugar dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. En segundo lugar era el ejemplo de la idolatría. ¿Te acordás que hablamos de Oreb, monte de dioses? Supuestamente la Biblia dice que Oreb es el monte de Dios, pero ese día se convirtió en el monte de dioses. El pueblo escogió adorar a otros dioses. Es el ejemplo de la idolatría. Cuando vos y yo ponemos en nuestras vidas algo más importante que a Dios. Y en esta mañana vamos a ver el tercer ejemplo. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. 23.000 personas.
El tercero es el ejemplo de la inmoralidad. Y entonces, en esta mañana, vamos a ver un poquito este mensaje que llamé Baal lo peor. Vamos a ir a Números, al libro de Números en la Biblia. Es el cuarto libro de la Biblia. Vamos a pasar el resto del tiempo que nos queda en esta mañana en este capítulo. Y vamos a intentar leer la historia y entender este ejemplo de inmoralidad al que Pablo hace referencia. Pablo solamente lo menciona. Vamos a tratar de ver qué es lo que pasó. Dice la palabra de Dios, en Números capítulo 25. Números capítulo 25 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y fue el furor de Jehová que se encendió contra Israel. Hasta acá por el momento de la lectura de la palabra de Dios. Sí, el lugar se llama Baal peor. Baal era el dios de los moabitas. Era el falso dios, el ídolo que los moabitas adoraban, y que, vamos a ver a lo largo de la historia, fue siempre uno de esos ídolos que el pueblo de Israel recurrentemente terminó cayendo en la idolatría. Y peor era el lugar en el que todo esto sucedió. Así dice el pueblo, versículo 3, acudió a Baal el peor. Yo lo llamé Baal lo peor. Porque esta fue la peor decisión que el pueblo de Israel tomó desde que salió de Egipto hasta que entró a la tierra que Dios les había prometido. ¿Recuerdan? Dios tenía un pueblo que durante muchos años estuvo esclavo en tierra de Egipto. Lo sacó de tierra de Egipto con un montón de milagros, de señales, de hechos poderosos, y lo trajo por el desierto durante 40 años. Y durante ese peregrinar cometió cantidad de errores y de caídas y de pecados el pueblo de Israel. Pero acá llegamos quizás al peor momento, a la peor decisión. Y es interesante leer un poquito de la historia y entender qué está pasando acá. Y para eso vamos a tratar de meternos con ellos, de ser uno más del pueblo y ver cómo sucedió, porque el capítulo empieza diciendo: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué pasó? Estábamos todos felices ahí, peregrinando, teniendo conquistas, y ya estábamos a las puertas de la tierra prometida, ya desde ahí se veía la tierra prometida. Y de repente estás a punto de recibir lo que Dios te prometió, y sin ninguna explicación previa dice: y el pueblo empezó a fornicar. Y si leemos así, viste que a veces vamos a la lectura bíblica y tenemos que cumplir, ¿no?, los 3 capítulos de hoy. Entonces, tengo 10 minutos, entonces aquí rápido, porque leer 3 capítulos te lleva 15. Entonces vamos a ver cómo los metemos en 10. Porque me desperté tarde. Entonces vas leyendo, y decís versículo 25 del capítulo 24. Entonces se levantó Balaam y se fue, volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó. Pará, ¿qué pasó? ¿Cómo llego de uno a otro? En los capítulos anteriores aparece un señor que se llamaba Balaam. Y aparece otro señor que se llamaba Balac. Balaam era un profeta, y Balac era el príncipe, el rey de los moabitas. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Es que Moab estaba ahí en el paso, justo por donde Israel estaba llegando. Y Israel estaba ahí justito enfrente. Y Balac dijo: me va a pasar como a los otros pueblos a los que Israel ya conquistó. A esta altura, Dios ya había derrotado otros pueblos anteriormente. Y Balac dijo: vamos a hacer algo, porque si no nos va a pasar lo mismo que lo anterior, nos van a conquistar, nos van a matar a todos, se van a quedar con nuestra tierra. ¿Qué se le ocurrió a Balac, el rey de Moab? Lo mandó a llamar a Balaam. Le dijo: vení Balaam, vos sos profeta, me vas a maldecir este pueblo y yo te voy a dar todo lo que me pides. Y le hizo una oferta muy generosa. Mucha plata. Pero en serio, de la fuerte. Y le dijo: vos maldecime al pueblo
y yo te voy a honrar poderosamente. Y Balaam fue. La historia es impresionante. Si lees varios capítulos, 2 o 3 capítulos para atrás, capítulo 21, 22, 23, 24, ves toda la historia de Balaam, es impresionante, es para hacer una novela. Pero es un hecho verídico. Todo lo que le pasó a Balaam en el viaje, porque lo que estaba haciendo desagradaba a Dios. Y Balaam era un profeta de Dios. Entonces es interesantísimo. No vamos a dedicar tiempo ahora, te dejo la curiosidad si querés leer la historia de Balaam un par de capítulos antes nada más. Pero finalmente, cuando llega el momento de maldecir al pueblo, Balaam no puede. ¿Te acordás? Dios le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y cuando Balaam intenta maldecir al pueblo de Israel, Dios no le permite hacerlo. Y en lugar de maldecirlo, lo bendice. Claro, esto pasó 3 veces. La primera vez, Balaam se lo quedó mirando y dice: vos no entendiste, ¿no? Era maldecir, no bendecir. Entonces Balaam le dice: bueno, vamos a otro lugar. Y se lo lleva a otro lugar a Balaam para que le maldiga al pueblo. La segunda vez, Balaam vuelve a bendecir a Israel. Y ya como que Balaam le dice: a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué parte de maldecir no entendés? Yo necesito que me maldigas al pueblo para que no nos conquiste. Vos ya lo bendijiste 2 veces. Y se lo lleva a un tercer lugar. Dice: te vamos a poner acá, desde lejos, para que veas nada más al principio, porque vos ves todo el pueblo y te das lástima y los bendecís. Entonces, acá de lejos para que veas los del principio nomás. Por favor, maldecime al pueblo. Balaam no solamente lo bendice por tercera vez, sino que además maldice Moab. Entonces, bueno, como que Balaam se enoja un poquito y dice: bueno, anda, tomátela, agradecé que no te mate. Y ahí termina la historia. Pero si vemos después, en Apocalipsis capítulo 2, estamos haciendo la hora silenciosa, el devocional ahí, el escritor nos dice que Balaam antes de irse hizo algo. Le enseñó a Balac cómo hacer para maldecir a Israel. Entonces le dijo: yo no puedo maldecirlo porque es un pueblo bendito por Dios, pero vos podés hacer algo para que este pueblo caiga. Bueno, de esto se trata lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cómo llegamos a un pueblo que está a punto de conquistar el lugar que Dios le ha prometido? A decir: el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cómo hacemos la transición? Bueno, es interesante que lo veamos porque nos pasa lo mismo a nosotros. Hay momentos en nuestras vidas en que estamos ahí con todos para el Señor y estamos en el comienzo de los ministerios, con la horita feliz, con el club y con más 18, con la reunión de hombres, la reunión de matrimonio. Empiezan prontito las reuniones de mujeres, empiezan también todos los ministerios de la iglesia. Estamos re felices las reuniones de oración. Y de repente, en el medio de todo eso, empezamos a tomar malas decisiones en nuestra vida. Y decís: ¿cómo pasó? ¿Cómo puede ser que en el momento en que Dios te está bendiciendo tanto, de repente decís: mira lo que hizo? O mira lo que hice. Y entonces acá hay algo que entender. En primer lugar, hay que entender que se trata de una atracción. Tenemos que entender la atracción que el pueblo de Israel sufrió. Porque cuando llega el momento de la tentación, a veces decimos, viste, vemos una persona que se alejó del Señor, que pecó, que hizo cualquier cosa que hizo, y decimos, viste, de repente andaba re bien, y de repente cayó en la tentación. Pero el de repente no existe. Todo tiene un proceso. Hay algo en algún momento que empezó el proceso. Entonces tenemos que ver cuál fue el principio. Si pueden acompañarme un momento nada más, déjenme un dedo ahí el número 25 porque vamos a volver. Total tienen 9 más para seguir buscando Santiago. Capítulo 1. En Santiago capítulo 1 dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Ahí está el principio. Cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Ahora repitamos todo junto. Concupiscencia. No. Concupiscencia. Porque tiene la concupiscencia. No. ¿Qué es la concupiscencia? Deseos. Algunos dicen, no, la concupiscencia son los malos deseos. Son los deseos oscuros del alma que te atrapan. No, la concupiscencia son deseos. Porque la misma palabra en el original se traduce en otro lugar para hablar de un deseo ardiente. Cuando el Señor dice, ¿cuánto he deseado tener esta cena con vosotros? La palabra es la misma. ¿Cuánto? Es un deseo intenso. Lo único que denota es intensidad del deseo. Y depende del contexto, puede ser un deseo bueno o un deseo malo. Lo que Santiago dice es que cada uno es tentado cuando nuestro propio deseo intenso somos atraídos y somos seducidos. Ahí está el principio. Es el proceso, no es estaba bien y pecó. El proceso es estaba bien y algo le empezó a atraer. Lo que al pueblo de Israel le pasó es que algo le empezó a atraer. Lo que le empezó a atraer fue una mañanita. Las mañanitas serían lindas seguramente, porque si no, la tentación no funciona. O sea, a veces decimos, no, pero las cosas del pecado, las cosas del mundo, fuera, caca, son feas. Es mentira. Si yo quiero convencerme a mí mismo de que lo que el mundo ofrece es desagradable, me estoy mintiendo, y cuando me enfrento a la verdadera tentación, soy una víctima. Que fue creído de que todo lo que el mundo tenía no me gustaba. A mí no me gusta nada del mundo. No, es mentira. Porque el mundo está diseñado, el sistema mundo está diseñado por el mismo Satanás para atraernos. Y el principio de eso es nuestros deseos. Entonces hay algo en tu vida, igual que en la mía, que te atrae a pecar. ¿Tenés descubierto qué es? ¿Qué es lo que inicia el proceso en tu vida? Porque una vez que descubro cuál es el principio, tengo que llegar al pensamiento. Lo primero que ocurre entonces es que soy atraído en mis sentimientos, en mis emociones, en mis deseos, pero después llega el pensamiento, empiezo a pensar. Entonces el proceso avanza. Dice, cuando alguno es atraído y seducido, entonces, dice el versículo 15, la concupiscencia, siendo, después que ha concebido, ¿qué hace? Da luz. Y ahí tenemos cómo avanza. La concupiscencia, dice, concibe. Y ese es el momento del pensamiento. Es cuando la tentación, que está afuera, ahora se arranca acá, en mi mente. El pueblo vio a los moabitas. Los moabitas estaban ahí. Las moabitas empezaron a venir a invitar al pueblo. El culto pagano tenía este condimento. Ellos adoraban a sus dioses a través de la inmoralidad sexual. Mantenían relaciones y se ofrecían las mujeres en prostitución como una forma de adoración a sus dioses. Y dedicaban eso a su dios Baal. Y el pueblo fue invitado a esto. Y las mañanitas en el vino. Y más de alguno, cuando pasó, ¿viste las mañanitas? Sí, pero no digas nada porque mira, justo está Moisés. Y al día siguiente, vos sabés que una mañanita me mandó un WhatsApp con unos montones de corazoncitos. Dice que le gustó. Pero lo que en un momento fue atracción se convirtió en pensamiento. No se podían sacar las mañanitas de la cabeza. Y dice Santiago que la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. La tercera parte del proceso es el pecado. Y es que la tentación, el pecado, no aborta. Una vez que ha concebido, da a luz. Y lo que da a luz siempre es malo. Cuando ya está en tu pensamiento, no hay forma de frenarlo. Y vos decís, pero si no lo hago, no está tan mal.
No, cuando ya lo estoy pensando, cuando ya lo estoy considerando, ya es pecado. Alguien dice entonces, pero entonces, ¿cómo hago? Porque todo el tiempo hay tentaciones. No, pero el problema no es la tentación. La atracción no es pecado. Es pecado cuando yo la dejo entrar a mi mente. Es pecado cuando yo empiezo a pensarla, a considerarla, a decir, pero ¿será tan malo como nos dicen en la iglesia? ¿Pero realmente nos hará tanto daño? Tenemos que pensar en el problema de la atracción. Pero hay una advertencia. El pueblo estaba advertido. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? El 6º mandamiento decía: no cometerás adulterio. El adulterio es mantener relaciones fuera del matrimonio. Estás casado y mantener relaciones con alguien que no está casado. La fornicación es cualquier tipo de inmoralidad sexual. Estás casado o no estés casado, siempre es fornicación. La palabra fornicación tiene una raíz griega que viene de la palabrita pornea. Y ahí viene pornográfico y todas las palabras que relacionan a la inmoralidad sexual. La fornicación incluye el adulterio. El pueblo estaba advertido. Pero aparte tenía una advertencia específica. Dios les había dicho: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No vas a hacer lo mismo que los demás. Estamos en un mundo en el que todo esto que estamos hablando es común y corriente. La inmoralidad es una moneda de todos los días. Si vos estás estudiando en la facultad, vos sabés que una oferta sexual hoy en día es algo cotidiano, completamente normal. En la escuela, cuando estás en la secundaria, si no llegaste a la facultad todavía en la secundaria, te enseñan, porque hoy tenemos, gracias a Dios, un programa de enseñanza de la educación integral. Entonces en la escuela te enseñan que tener relaciones está perfectamente bien. Y te enseñan incluso cómo hacer, y cómo proteger, y todo. Entonces para la sociedad, hablar de inmoralidad es algo totalmente cotidiano. Si vos ves los programas de televisión, y vas a ver la inmoralidad como algo totalmente normal. Pero hay una advertencia en la palabra de Dios que dice: vos no vas a ser como las naciones que están alrededor tuyo. Vos no vas a ser como el resto de la gente. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios y soy santo. Y vos sos mi pueblo y sos un pueblo santo. Israel estaba advertido en cuanto a esto. ¿Pero qué pasó? Y hubo un ardid. Si seguimos leyendo ahí el número 25, tu video debe estar acalambrado ya. Espero que lo hayas sacado, que lo puedas volver ahora a número 25. Dice, fíjense conmigo un segundo nada más. El versículo 17 dice: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides. ¿Qué es un ardid? Un ardid es un engaño bien planeado. Es una trampa. Dice, ellos les tendieron una trampa. ¿Entienden lo que pasó acá? Balac se dio cuenta que no podía hacer nada para herir al pueblo desde afuera. Si peleaba contra el pueblo en la guerra, como habían hecho las naciones anteriores, iba a perder. Entonces trajo al profeta para que se los maldijera, pero tampoco funcionó. No había forma de dañar al pueblo de Israel desde afuera. Entonces, ¿qué hizo? Tramó un engaño y se metió en medio de ellos. Hizo que ellos mismos pecaran y trajeran la maldición de Dios. ¿Entendés el ardid? ¿Entendés el engaño del mundo alrededor tuyo? El mundo, dijo Jesús, no va a poder prevalecer contra la iglesia. Dice, las puertas del Hades, el mismo infierno, no puede prevalecer contra la iglesia de Dios. Y Satanás ha intentado destruir la iglesia desde el principio. Cuando la iglesia comenzó, al poquito tiempo hubo persecución. Recién empezaban a predicar los apóstoles, al segundo día estaban presos. Y después fueron perseguidos y todos fueron dispersados. ¿Sabes qué pasó? En vez de que los hermanos se desanimaran y se escondieran, fueron dispersados y se salieron por todos lados predicando el evangelio. Entonces era imposible atacar a la iglesia desde afuera. ¿Qué hizo Satanás?
Ataquemos desde adentro. ¿Recordás la historia de Ananías y Zafira? Dios puso codicia en el corazón de ese matrimonio, engaño, mentira, para atacar a la iglesia y debilitarla desde adentro. Pero inmediatamente hubo disciplina de parte de la iglesia, y entonces ¿qué ocurrió? La iglesia siguió creciendo. ¿Por qué? Reconocieron, tuvieron temor de Dios y siguieron adelante. ¿Qué hizo Satanás? Pasaron los siglos y la iglesia crecía. Y entonces puso a todo el imperio romano a perseguir la iglesia y a destruirla. La iglesia se multiplicaba más. ¿Qué hizo Satanás? Unió al imperio romano con la iglesia. Así nació la iglesia católica. Una iglesia que ya no predicaba el evangelio. Una iglesia que ya no estaba separada de la inmoralidad de este mundo. Ahora, qué linda historia. No, pero el tema es qué pasa con vos y conmigo. Porque lo mismo que es cierto para la iglesia es cierto para para mí que soy parte de la iglesia. Es que el problema empieza adentro. ¿Ves? Nadie me puede alejar del Señor, pero yo me puedo alejar del Señor si permito la inmoralidad de mi vida. Es la peor decisión que tomó el pueblo de Israel. Pablo le dice a los corintios que cuando cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ves? Está dentro. Cuando hablamos de fornicación hablamos de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Alguien está pensando, pero yo no ando ahí buscando mujeres o buscando hombres. No, pero la fornicación no es solamente tener relaciones con alguien. La fornicación también puede ser algo que yo pienso, una fantasía sexual, algo que yo miro en internet o en la televisión, una película. La fornicación puede ser un mensaje que recibo en el celular. Cualquier tipo de inmoralidad sexual que empieza a contaminar el corazón. ¿Entendés el engaño? El engaño de Satanás es, yo no te puedo hacer daño desde afuera, entonces ¿qué voy a hacer? Te voy a destruir desde adentro. Y por ahí estás pensando, este mensaje es muy apropiado para los jóvenes, porque a los jóvenes les cuesta tanto, ¿no? Todo esto de la inmoralidad y... ¿Es así? Porque a nosotros los adultos no nos cuesta, ¿verdad? Y quizás vos sos joven y estás pensando, bueno, este mensaje es para los adultos porque yo ni siquiera tengo oportunidad para eso. Pero la inmoralidad no empieza cuando vos conoces a alguien y tenés relaciones. Empieza en la pantalla de tu celular. A veces el engaño es para todos, no tiene diferencia de edad. No es para un grupo, no es para un ministerio, no es un mensaje que tendríamos que darle a alguno de los ministerios de la iglesia. Afectó a todo un pueblo. Es el engaño del pecado en el que vos y yo podemos caer en cualquier momento. El ardid. Lo siguiente para ver es la aflicción. Fíjate que dice el versículo que el pueblo fue afligido. El versículo 17 dice, hostigad a los madianitas y heridlos por cuanto ellos os afligieron. ¿Cuál es la aflicción del pecado? Versículo 4. El Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del Señor, delante del sol. Y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón, hasta allí, matad a cada uno de los vuestros. Hay una aflicción del pecado. El pecado trae consecuencias. La inmoralidad en el pueblo trajo gravísimas consecuencias. Ahorca a los príncipes. Los príncipes fueron los primeros en caer en esto. Los líderes. Claro, porque esto es para la iglesia. A los líderes no les afecta. Esto nos afecta a todos, hermanos, como iglesia. Los primeros en caer fueron los líderes del pueblo. Y Dios dice que todo el pueblo vea que no hago distinción. Que si el que peca es una persona del pueblo o un líder, yo voy a tener enojo contra ese pecado de cualquier forma. Moisés les va a decir después, busquen a todos los que cayeron en este pecado de inmoralidad y mátenlos.
Fíjense el versículo 9, dice, murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, el texto dice 24.000. Pero Corintios no decía 23.000. Bueno, ¿saben la cantidad de libros, comentarios, teólogos que se han dedicado a descubrir por qué 1.000 personas fueron perdidas desde Números hasta 1 Corintios? ¿Qué pasa? Que pasaron muchos libros, muchos años, bueno, Pablo hizo la cuenta, que le salió mal. Les cuento alguna explicación, hay un montón de explicaciones, les cuento una. Algunos dicen, Pablo dice que en un día murieron 23.000, pero el relato dice que la mortandad duró varios días. Algunos dicen, bueno, Pablo quiso resaltar que el pecado trajo en un solo día 23.000 muertes. Pero la mortandad completa fueron 24.000. Esta es una explicación, podría citarles 10 más. Pero la importancia es si son 23.000 o 24.000. ¿Sabes cuántas personas son 23.000 personas? Hace poquito atrás estuvimos avivando el fuego. Hay algunas fotos del auditorio lleno de personas. El auditorio tiene capacidad para 1.200. Son 23 avivando el fuego. Si estuviste ahí, viste las fotos. ¿Qué capacidad tienen los estadios de fútbol? A ver, los futboleros. El estadio de River, ¿cuánta gente puede? 70.000 personas. 60. O sea que tendríamos un tercio del estadio de fútbol muerto en un día. ¿Tomamos dimensión de la gravedad del pecado? ¿No le dice Pablo a los romanos que la paga del pecado es muerte? ¿No le dice la palabra de Dios a Adán, el día que pecares ese día morirás? ¿Cuándo vamos a entender que el pecado trae muerte? Siempre trae muerte. Siempre algo muere cuando elegís pecar. Es la aflicción del pecado. Pero por último, tenía escondida la actitud. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar en el mensaje de la palabra de Dios? Bueno, fíjate, la primera actitud que yo veo en el texto, fíjate conmigo, versículo 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo estaba llorando. La primera actitud es un espíritu contrito. Quizás vos estás mirando tu Biblia y decís, pero yo ya pequé. Vos me estás hablando de esto, pero esto me lo estás diciendo tarde. Ya hay inmoralidad en mi vida. El pueblo lloraba en las puertas del tabernáculo de reunión, del lugar donde se reunían a adorar. Alrededor estaban llorando, se dieron cuenta del engaño, entendieron cómo habían caído, entendieron que estaban a punto de entrar a la tierra que Dios les había prometido y de repente habían perdido todo. Miles de personas estaban muriendo. Entre los que lloraban seguramente habría familiares que habrían perdido un hijo, un esposo, alguien que había muerto de la familia. Y se agarraban la cabeza diciendo, ¿cómo nos permitimos esto? El pueblo estaba afligido por el pecado. La primera actitud que yo veo es un corazón, un espíritu contrito por el pecado. ¿Sabes que hay algo que creo que le falta a la iglesia de hoy, que es contrición por el pecado? Pecamos, entonces oramos, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, amén. Y la parte del dolor del pecado, la parte en que me arrepiento y me duele haber ofendido a Dios, la parte en que Santiago escribe, afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza, la parte en que me doy cuenta que el pecado mata y entonces me aflige, entonces me duele el corazón y le pido a Dios, perdóname Dios, por haber caído en la tentación. O es simplemente algo mecánico. Me enseñaron que una parte de la oración es la confesión, entonces todas las veces que oro, yo Dios, perdóname por mis pecados, sin sentir nada. Porque Dios siente tu pecado. Porque Dios siente cuando yo peco.
Y a Dios le duele el corazón. Cuando Dios ve la maldad del hombre en la época de Noé, le dolió en el corazón haber hecho al hombre. A Dios le duele el corazón cuando el hombre peca. Al hombre no le duele el corazón cuando confiesa su pecado. Un espíritu contrito, pero en segundo lugar, veo también un espíritu contumaz. Hay aquí un varón de los hijos de Israel que vino y trajo una medianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación. Había gente muriendo, había gente llorando, y va este vaguito y se trae, miren chicos, esta chica finalmente me contestó el WhatsApp. Un espíritu contumaz. Ser contumaz es ser rebelde, es ser obstinado, es saber lo que tengo que hacer y no me importa. Es sé que esto está mal, pero igual lo hago. Es veo la tentación, pero ya se me metió en la cabeza y no voy a dar marcha atrás. Entonces vos podés estar escuchando en esta mañana este mensaje, e irte a tu casa y decir bla, bla, bla. Yo voy a seguir con mi vida tal cual está. Voy a seguir viendo esa serie en Netflix, porque bueno, ya voy por la mitad de temporada. Bueno, después soluciono el problema de la inmoralidad cuando termine la serie. Si no, me voy a quedar con una incógnita de cómo termine. Pero ahora me venís a hablar de inmoralidad. Yo ya me puse de novia con una chica de la escuela. Nadie sabe, pero yo ya... Es la única que me dio bolilla. Ahora me estás diciendo que... Es un espíritu contumaz que sigue adelante con el pecado, aunque sabe que es pecado. Y hermanos, entre nosotros hay personas con espíritu contumaz. Cualquiera de nosotros hemos vivido en nuestra vida momentos con esa actitud hacia el pecado. De no me importa. Sí, ya sé, es pecado, pero no me importa. Pero también veo un espíritu celoso. Fíjate que dice que en el versículo 7, lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Un varón celoso, un espíritu celoso. Un espíritu celoso por la santidad de Dios. Un espíritu que dice, yo no voy a contaminarme, no voy a dejar que me contaminen. Yo no voy a tolerar el pecado, no me voy a juntar con los que deciden vivir de esa manera. Yo no me voy a permitir una iglesia que le dice no a la inmoralidad sexual. No en mi vida y no dentro de la iglesia. Pablo le escribe a los corintios sobre esto porque en la iglesia había inmoralidad sexual. Y dentro de la iglesia, en un momento específicamente, habla de la persona que estaba cometiendo tal inmoralidad y dice, saquen a ese perverso de entre ustedes. ¿Cuánto más lo van a tolerar? Dios no tolera la inmoralidad. Ni en la iglesia, ni en mi vida. Pero acá hay un hombre celoso de Dios, que tomó una lanza y lo corrió hasta la tienda y ahí los mató. Y ese día terminó la mortandad. ¿Sabes qué significa? Cuando no se levantan personas celosas dentro del pueblo de Dios, la mortandad sigue. La muerte del pecado sigue. Y las iglesias mueren a causa de la inmoralidad. Si no hay uno que se levante, ¿vas a ser vos? El que con celo de Dios diga, yo no quiero ofender a Dios, ni en mi vida ni en mi iglesia. Yo no voy a tolerar. Sí, yo sé que fulanito, ¿viste? Yo sé, pero ¿qué? ¿Lo voy a mandar al frente con el pastor? Soy un buchón si lo mando al frente. Esa complicidad que no entiende que Dios es un Dios santo, que Dios ve el pecado, aunque yo intente esconderlo. Dice el texto, versículo 14, el nombre del varón que fue muerto con una medianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Era un jefe, era un líder. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi. Cosbi en hebreo significa engaño. Qué interesante. La mujer le estaba diciendo, soy el engaño de Satanás para tu vida. Pero Zimri no escuchó.
terminó muerto. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? En Baal Peor, el pueblo de Israel cometió la peor equivocación de su vida. Miles murieron. ¿Qué tenemos que esperar nosotros para terminar con el pecado en nuestra vida? Es un ejemplo que el apóstol Pablo les dice a los corintios: no quiero que ignoren estos ejemplos, porque no quiero que sufran las mismas consecuencias. Vamos a orar. Tu rostro inclinado a Dios, quizás quieras orar en esta manera. Quizás necesites un momento para pedirle a Dios perdón por la inmoralidad de mi vida. Yo no te conozco, yo no sé lo que puede estar pasando en tu vida, pero Dios sí. Y puedas tomar un compromiso delante de Dios a renunciar y a apartarte de la inmoralidad en tu vida. Pero quizás estés tomando otra mala decisión. La peor decisión para un hijo de Dios, para un cristiano, es vivir en pecado lejos de Dios. Pero la peor decisión que una persona puede tomar en toda su vida es no tener a Cristo. Quizás vas por tu vida y vas escuchando la palabra de Dios y alguien te habló y sabes que necesitas a Cristo en tu vida. Y todavía decís, pero voy a esperar un poco más, todavía tengo que aprender más. Quiero decirte en esta mañana que la peor decisión que puede tomar un ser humano es postergar la decisión de salvación. La decisión de reconocerme pecador, de arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo como mi Salvador. Yo te ruego que no sigas postergando. Quizá en esta mañana puedas decirle a Dios: me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo. Mis pecados me condenan al infierno, pero hoy te pido, Jesús, entra en mi vida y sálvame. Creo en que moriste por mí en la cruz. Creo que tu sangre puede perdonar mis pecados. Creo que resucitaste y puedes darme vida eterna. ¿Vas a orar así? ¿Vas a dejar de luchar con Dios y de postergar a Dios y de pensar que va a haber más oportunidad cuando Dios dice: hoy es el día de salvación? Si en esta mañana Dios tocó tu corazón, yo te pido que le respondas a Él en oración. Señor, queremos alabarte, porque tu palabra es clara, nos enseña sin ninguna confusión. Te pedimos que nos ayudes, clamamos a ti, Dios, para vivir una vida santa, una vida que te glorifique, que te honre a ti. Te alabamos, porque tú nos has advertido. Queremos ahora, Señor, actuar de esa forma. En el nombre de Jesús.